Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? Es un gusto saludarlos a todos. Espero que se encuentren bien, animados de poder seguir conociendo más a Dios, de buscar su voluntad, porque pues son tiempos peligrosos, ¿verdad? Entonces necesitamos estar firmes, buscando a Dios y contentos porque el Señor nos permite seguir conociéndole. ¿Sí está agradecido con Dios por esto? ¿Por poder conocerle? Pues gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más. Vamos a la palabra, hermanos. Abran su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3. Este es el tema número 3 de la serie que hemos comenzado, a la cual le pusimos tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y el tema número 3, que es lo que voy a hablar en esta tarde, yo le he puesto hombres peligrosos. Hombres peligrosos. Para eso vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Lo hemos estado leyendo continuamente en estos temas anteriores. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres peligrosos, hombres que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Luego dice finalmente a estos que evita. Fíjate que no dice conviértelos, no dice trata de ganarlos para Cristo, que dice evita, porque en teoría estos hombres peligrosos, hermano, o estas personas peligrosas que están en medio de estos tiempos, están dentro de las iglesias. Es decir, ya conocen el Evangelio, han escuchado hablar de la salvación de Dios, mas sin en cambio siguen con sus conductas corruptas. Por eso son hombres que se vuelven peligrosos para el cristiano. ¿Y qué tiene que hacer el cristiano? Evitarlos. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Yo le pido que me acompañe. Padre nuestro y poderoso Dios, te damos muchas gracias porque nos has traído una vez más a este lugar y unidos como un mismo cuerpo, como una iglesia, con un mismo corazón, una misma mente, nos acercamos a ti confiadamente pidiéndote de tu gracia, de tu temor para poder recibir tu palabra y que esa palabra produzca en nosotros lo que tú quieres producir, que se produzca en nosotros lo que es agradable delante de ti. Ayúdanos a ser entendidos de los tiempos que estamos viviendo y a ser sensibles para discernir aquellas cosas que vienen de ti de las que no, aún aquellas cosas que se generan en nuestro propio corazón, que pueden ser un engaño para apartarnos de tu voluntad. Gracias, Padre, por siempre advertirnos y por permitirnos estar en este lugar para aprender más de tu palabra. Dame la gracia y la sabiduría y bendice a mis hermanos para que también puedan con corazón sincero escuchar tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Es necesario, hermanos, que la iglesia esté muy bien entendida de los tiempos de los cuales el Espíritu Santo nos advirtió hace casi aproximadamente 2000 años. Que habría personas, que viviéramos en un mundo en donde habría personas en la iglesia, dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones cristianas o el entorno cristiano, que buscaría trastornar la fe de muchos para alejarlos de los planes de bien que Dios tiene preparados para cada uno de ellos. Por lo cual es necesario que nosotros podamos identificar y evitar a todo este tipo de personas. A
fin de no caer en el engaño y terminar alejados de la voluntad de Dios. ¿A cuánto les gusta que los engañen? Bueno, vamos a ver si es cierto. Porque la realidad es que en estos tiempos peligrosos abundan los hombres peligrosos. Abundan los hombres peligrosos que con engaño alejan de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta a los que tienen el deseo de vivir de una manera santa, justa y piadosa. Y somos muy dados al engaño, hermanos. Por no decirlo de otra manera, en ocasiones nos gusta que nos engañen. Como aquella mujer que de algún modo fue a ver un fotógrafo para tomarse una fotografía para un retrato. Esta mujer llega con el fotógrafo y se había arreglado lo mejor que pudo. Ustedes saben cómo, ¿verdad? Como para venir a la iglesia. Si la mujer se había arreglado de una manera fabulosa, según sus posibilidades, ¿no? El fotógrafo le toma la fotografía y la foto sale bien, de acuerdo a lo que realmente es. Pero este fotógrafo no estuvo contento con eso, dice, la tengo que retocar, porque si no la retoco no le va a gustar lo suficiente a mis clientes. Entonces lo que hizo fue que comenzó a retocar la fotografía y le hizo sus arreglitos. Efectivamente llega la mujer por su fotografía, la ve y queda totalmente satisfecha. E incluso sorprendida de lo bonita que había salido en la fotografía. ¿Qué significa esto? Que la mujer primero se engañó a sí misma y en segundo lugar dejó que el fotógrafo la engañara también. Por el único deseo de verse bien. Bueno, es que esa es la realidad espiritual y moral que vivimos en nuestros tiempos. Las personas están dispuestas a ser engañadas. Están dispuestas a escuchar la adulación, la lisonja, se dejan engañar con gusto cuando lo que les dicen va conforme a sus deseos. Todos somos así, hermanos, de alguna manera, humanamente hablando. Nos gustan que nos engañen cuando el engaño satisface el deseo personal. Es muy común encontrarnos con este tipo de escenas, y más ahora en nuestros tiempos, donde han salido tantos filtros, en donde uno se ve tan hermoso. Es la realidad, ¿sí o no? Es la realidad, hermanos. Es común encontrarnos con escenas como esta, donde las personas son engañadas por otras personas, pero no sin antes convencerse a sí mismas de que ser engañadas está bien, siempre y cuando les den un poco de esperanza de aquello que desean tanto. Está bien ser engañado. Si eso te hace feliz, no importa. Ahora, no podemos negar la realidad de que ante cada deseo que tengamos en el corazón, siempre habrá alguien que aparezca para suplir ese deseo. Siempre, ¿eh? Siempre habrá alguien que te ofrezca lo que deseas, porque detrás de ese alguien está Satanás y sus demonios tratando de apartar de la verdadera fe a los hijos de Dios o a aquellos que desean verdaderamente acercarse a Dios. Siempre habrá alguien que te ofrezca o que te dé lo que quieres o pretenda darte lo que quieres, aun cuando en realidad no pueda dártelo. Pero siempre va a haber alguien dispuesto a cumplir tu deseo, siempre, aunque no pueda hacerlo, a ofrecerte felicidad, aunque no pueda darte felicidad.
¿Han escuchado de aquellos hombres que le bajan a las mujeres el sol, la luna y las estrellas? Ahora, ¿es posible esto? Digo, yo sé que es una forma poética de decir todo lo que tenga a mi alcance te lo voy a, todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que no es posible, más sin en cambio muchas mujeres caen en el engaño. Siempre habrá hombres de este tipo, falsos profetas, falsos maestros, que le ofrezcan a los hombres la vida eterna, aun cuando no pueden dar esa vida eterna. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, en el versículo 1 y 2, habló acerca de estos hombres, diciendo que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Ahora, ¿destructoras para quién? Principalmente para la persona que las recibe y para la iglesia o la congregación local. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y esos muchos no son otros sino aquellos que están dispuestos a ser engañados con tal de que satisfagan sus deseos. Todos esos muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 17 del mismo capítulo. Estos son fuentes sin agua. Mira, ¿de qué sirve una fuente sin agua? De nada. Una fuente tiene que proveer agua para satisfacer la sed. Bueno, estos se creen fuentes, pero no tienen agua. Te prometen satisfacción, pero no pueden dártela. Son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, personas que querían conocer a Dios, personas que estaban buscando tener la vida que Dios quiere darles, comenzaron a buscar dónde congregarse, comenzaron a leer la palabra de Dios, pero se dejaron seducir porque les dijeron palabras que deseaban su corazón oír. Y los apartaron para llevarlos nuevamente a un camino de error. Y escucha bien lo que dice el versículo 19. Les prometen libertad. No, es que en la iglesia te tienen esclavizado. Es que te lavaron el coco. Es que te están tratando de manipular. Tienes que ser libre de todas esas religiosidades. Bueno, es que estoy de acuerdo de que muchos en las religiones manipulan, gobiernan la vida de las personas, pero el que se basa en la palabra de Dios, mis hermanos, puede conocer lo que Dios tiene preparado para él o para ella. Pero estos hombres le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Son esas personas que atan cargas pesadas en otros, pero ellos ni con un dedo las mueven. Son esclavos de corrupción porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esta es la condición actual del mundo y, por no decirlo así, del entorno cristiano en el que vivimos. Vivimos llenos de personas que buscan satisfacer sus deseos a toda costa, aún sobre lo que es verdadero. La verdad ya no importa, lo que importa es que te sientas bien. No importa dónde estés, no importa qué religión seas, no importa qué tipo de filosofía tú profeses, mientras te sientas bien. Tiempos peligrosos, hermanos. Porque a todo este tipo de personas, dice la Escritura, que son reos de muerte. Son personas sobre las cuales la ira de Dios se derrama. Pero son tiempos peligrosos.
condiciones de personas, aún dentro de las iglesias, que lo único que buscan es sentirse bien, sentir bonito en su vida, aun cuando jamás lo logren, aun cuando permanezcan en el engaño y tengan que aferrarse cada vez más a lo malo. Es como el borracho que comienza tomando para distraerse de sus problemas y queda enganchado en una adicción que lo mantiene así durante toda su vida. Y necesita cada vez más para salir cada vez más de una realidad que va en decadencia a causa de su propia necedad. Mira, ¿cuántas mujeres son engañadas y cuántas mujeres aún son estafadas por hombres que abusaron del deseo de ellas de tener una pareja o de tener una bonita familia? Pero les llegaron al deseo. Y por más que el Señor nos dice en su palabra, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, estas mujeres en su deseo de querer tener una relación o una bonita familia, cayeron en garras de estos hombres engañadores y estafadores y arruinaron sus vidas por completo. Porque son tiempos peligrosos y no todo lo que brilla es oro. No todo el que tiene cara de ángel realmente es un ángel de Dios. Puede ser un ángel caído, vestido de ángel de luz. ¿Cuántas personas son estafados o estafadas porque las convencieron de que se podían hacer ricos de la noche a la mañana? Y no solo esto, sin esfuerzo. Y perdieron todo en su vida. Es lo que te dice el casino, ¿verdad? Los que van a los casinos. Tú vas a sacar un billetote aquí, con poquito. Y cuando menos piensen, ya están enganchadísimos en esa adicción. Bueno, esto mismo pasa con los cristianos o con los creyentes que son desviados de la fe para seguir su propio camino. Debido a que fueron convencidos de que pueden estar en el cielo sin que Dios esté presente. ¿Cuántos creen eso? Pero los convencen. Convencen a los cristianos, a los creyentes, de que pueden estar en el cielo sin que Dios esté ahí. Porque a cuántos que les gusta satisfacer sus deseos pecaminosos, les gusta tener la mirada de Dios observándolos mientras ven pornografía. O mientras engañan a sus esposas, pues es absurdo. No queremos tener a Dios con su mirada fija y moviéndonos la cabeza para los lados, mientras estamos haciendo cosas que no son correctas. Entonces, ¿qué te ofrecen? Bueno, un lugar donde tú puedas hacerlo y esté bien hacerlo. Porque Dios no te va a estar viendo. Solamente vas a tener su gloria, pero no vas a tener su presencia. Eso es absurdo, no se puede. Los convencen de que pueden vivir la vida cristiana sin Cristo. Digo, yo espero aquí que todos tengan el entendido que cristiano tiene que ver con Cristo. Cristiano. Somos seguidores de Cristo. Bueno, algunos piensan que son cristianos sin Cristo. No, es que tú puedes ser cristiano, pero no le creas tanto al Señor en su palabra, porque la palabra fue escrita por hombres. O hay otras fuentes de autoridad, no solamente la palabra, la tradición o las revelaciones que Dios les ha dado a los grandes iluminados. Pero siguen siendo cristianos, ¿o sí? Se siguen llamando discípulos de Cristo. Fueron convencidos de que pueden tener un buen matrimonio sin buscar a Dios profundamente. No se puede. No se puede llevar un buen matrimonio sin seguir las reglas de aquel que estableció el matrimonio. O que puedes tener una buena familia sin la necesidad de que Dios gobierne la totalidad del hogar. Mas, en cambio, muchos son convencidos en estos tiempos peligrosos por hombres peligrosos, amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios, y que transmiten toda esa filosofía a todos los que habían buscado huir
de aquella vida pecaminosa, de los que habían huido de aquellos que viven en el error y son engañados por ellos. Pablo le está advirtiendo a Timoteo acerca de los postreros días, hermanos, nuestros días, tus días, tu generación, tu contexto, lo que tú estás viviendo al día de hoy, tiempos en donde la tierra estaría llena de hombres peligrosos, hombres corruptos. Ahora, la palabra hombres aquí se refiere específicamente al ser humano. No se refiere a un sexo, hombres o mujeres, sino a la humanidad, al ser viviente. Tienes que saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, habitarán la tierra personas que están llenas de corrupción. La tierra estará llena de corrupción en los últimos días, que son los que estamos viviendo. Como en los días de Noé, donde dice la Escritura que todo pensamiento de los hombres era solamente de continuo hacer el mal. Y hacer el mal no significa matar, violar, solamente significa satisfacerse a uno mismo, ir en contra de Dios. Eso es hacer de continuo el mal. Tener todas las características que Pablo nos menciona del versículo 2 al versículo 5. Vamos a leerlo nuevamente. Dice que habrá hombres peligrosos. Todo esto encierra el peligro de estos hombres. Habrá hombres que son amadores de sí mismos. ¿Qué quiere decir amadores de sí mismos? Personas vanidosas y ególatras. Personas que hacen del cristianismo algo humano, que humanizan a Dios y se hacen ellos mismos dioses. Esos son personas ególatras, personas que se centran en sí mismos y no les importa a nadie más, ni mucho menos Dios. No les importa lo que Dios dice siempre y cuando ellos se sientan bien. Oye, pero es que esto, hermano, no le agrada a Dios. ¿Tú qué sabes? Pero es que tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. No te metas. Digo, no, si así, ¿no? Sí, dices, sí. ¿Y a ti qué es mi vida? Yo lo hago como quiero. No es que eres un ególatra. Y eres un hombre o una mujer peligroso o peligrosa. La egolatría es peligrosa, hermanos. Va en contra de la deidad, va en contra de la divinidad. ¿Por qué? Porque la egolatría es elevarse a un nivel de Dios en donde no dependes de nada ni de nadie. Personas que no escuchan razones de ningún otro y niegan todo tipo de equivocación en sus vidas, y cuando las tienen, otros son los culpables, no ellos. Eso es una persona amadora de sí mismo. Mira, el mundo está lleno de personas así y las iglesias también. A estos, ¿qué dice la Escritura? Evítalos, porque te van a arrastrar, te van a causar daño. Hay personas avaras, es decir, amadoras del dinero, codiciosos del dinero. Y esto significa literalmente que han hecho del dinero su Dios. Creen que con el dinero se resuelven todos los problemas. Esa es una persona avara. Ahora, no necesitas ser rico para ser avaro, Una persona avara es aquella que siendo pobre dice, si tuviera dinero mi vida se arreglaría. Has dejado a Dios. Entonces Dios no es tu solución es el dinero. No, sí Dios, pero ¿quién es el que da el dinero? Dios. ¿Verdad? No, es un peligro un hombre avaro, un hombre que ama el dinero. Es un peligro porque arrastra a los demás y les hace creer que su solución
está en el dinero, que sus problemas son a causa de no tener nada. Por eso también le dijo Pablo a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y que por codiciarlo algunos se desviaron de la fe y se han causado, dice la Escritura en 1 Timoteo 6:10, muchísimos sinsabores, muchísimos sufrimientos. Se la pasan. ¿Cómo es sinsabor? ¿Qué significa sinsabor? Pues que no sabe a nada, ¿verdad? Que no sabe a nada. ¿A cuántos les dio COVID? A ver. Y se les fue el gusto. ¿Sí? ¿A qué sabían las cosas? Le perdías el gusto a comer, ¿verdad? Porque era sin sabor. Bueno, así son los que buscan el dinero. Pasan sus días sin sabor. Un día más, un día más. Son hombres peligrosos porque le quitan al Señor lo que Él está haciendo con los que tiene a los alrededores. Evitan todos los planes y propósitos de bien que Dios tiene para ellos. Son vanagloriosos, es decir, son jactanciosos y están llenos de palabras hinchadas acerca de sí mismos. Se creen más que los demás. Estos son hombres peligrosos. Buscan siempre el reconocimiento de otros y se enseñorean de ellos. Buscan tener personas que vayan detrás de ellos y ellos ser los jefes o las jefas, porque ahorita las mujeres ya no lloran, facturan nada. No son hombres peligrosos, son mujeres peligrosas. Con respecto a esto, tenemos el ejemplo de los fariseos. El Señor habló de ellos en Mateo 23, del 1 al 7, diciendo: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar la ley de Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a moverlas ni un dedo para levantarlas. Más bien, dice versículo 5, todo lo hacen para que la gente los vea. Todo lo hacen para que la gente los vea y usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas. Se mueren por el lugar de honor en los banquetes. Es una persona vanagloriosa. Se muere, hace lo imposible por encajar en los círculos sociales altos. Son personas que están dispuestas a lo que sea por traer el iPhone 16. ¿Por qué? Porque eso les dé estatus. Eso es vanagloria. ¿Sí sabías que al cielo no te vas a llevar tu iPhone? Allá va a estar el 17. Son personas que buscan y hacen todo para que otros los reconozcan. Para tener lugares de honor en los banquetes, los inviten a todos lados y aman los primeros asientos en las sinagogas. Y porque se mueren porque la gente los saluda en las plazas y los llama rabí. Esos son hombres peligrosos que desenfocan la verdadera vida cristiana y arrastran a otros a buscar estas mismas cosas. Mira, ¿cuántos de ustedes o de nosotros fuimos arrastrados porque todos alrededor traían un mejor celular que el de nosotros y nos endrogamos en Coppel? Bueno, es que hay hombres peligrosos y van a tratar de arrastrarte, que te desenfoques. Lo que necesitas es un mejor celular, un mejor carro. Lo que necesitas es ropa de marca. Lo que necesitas es esto, es el otro. Porque creen que eso les da valor. Y lo que buscan simplemente es desviar de la fe a aquellos que habían huido de los que viven en el error. Son soberbios. Es decir, son arrogantes, altaneros, imperiosos que no reciben exhortación de nadie. Son blasfemos, son maldicientes, despreciativos, insultantes con otros. ¿A ti qué te importa?
No le hagas caso. Desobedientes a los padres, es decir, son rebeldes, negligentes a sus deberes. No reciben consejo de los padres. Son ingratos, son desagradecidos. No tienen aprecio por otros. Son impíos, sin afecto natural, es decir, insensibles. Insensibles a lo que otros están enfrentando. Implacables, son despiadados, rehúsan hacer la paz. Calumniadores, intemperantes, crueles. Sanguinarios, no tienen principios. Aborrecedores de lo bueno. Traidores, es decir, infieles, desleales. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aman este mundo más que a Dios. Prefieren saciar lo que ven, lo que desean sus ojos, lo que desea su carne. Prefieren saciar eso a ser obedientes a Dios. Esa es una condición peligrosa, hermanos. Y nuestros tiempos están llenos de todo este tipo de personas. ¿Tú de cuál tipo de persona quieres ser? ¿Quieres que todas estas características te describan? Y no, porque no solamente te destruirías a ti mismo, sino que serías un peligro para todos los demás. Porque claramente el apóstol Juan nos dice en su primera carta que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y los que quieren estas cosas, el amor del Padre no está en ellos. No pueden tener el amor de Dios. ¿Por qué? Porque aman más los deleites de este mundo que los deleites de Dios. Tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, que dirán creer en Dios, pero no se interesarán por conocerle y mucho menos obedecerle. Mira, yo he visto cristianos que se han apartado de la fe porque otros que también creen en Dios les han dicho que no es necesario congregarse, que no es necesario leer la Biblia, que simplemente con hacer el bien a los demás. Y arrastran a otros. Por ahí dice en un proverbio, no de la Biblia, quién sabe de dónde. El perro es bravo y lo pateas, ¿qué va a pasar? No, o sea, si hay un deseo en el corazón y llega alguien, que repito, siempre habrá alguien dispuesto a satisfacer tus deseos, que te dice lo que quieres escuchar, ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a ir. Te vas a ir en pos de eso. Mis hermanos, no vivimos en un mundo de cuento de hadas. Vivimos en un mundo donde hay gente peligrosa, hermanos. Tenemos que cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos en estos tiempos peligrosos. No te vayas, como lo mencionaba la semana pasada acerca de la apostasía, que muchos buscan la sensación, el sensacionalismo o el misticismo. O sea, si eso está en tu corazón, llévalo a Dios antes de que llegue alguien, te lo ofrezca y te vayas en pos de eso. Porque hay hombres peligrosos, hay gente peligrosa en este mundo. Hay gente peligrosa en las iglesias que nada más está esperando a que externes un deseo en tu corazón para ofrecerte las perlas de la Virgen. Y te vas a ir en pos de eso. ¿Cuántas iglesias no han sido divididas por esa causa? Estamos viviendo tiempos en donde las mismas personas se han vuelto más peligrosas que las bestias. Las personas se han vuelto más peligrosas que los desastres naturales. Hay más personas que arruinan la vida de otros que huracanes o ciclones destruyendo vidas. ¿Cuántos linchamientos no vemos a cada día de personas que se metieron en una colonia y los lincharon? La intolerancia al grado de ser agresivos físicamente, amenazas continuas de muerte,
la inseguridad a tope. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde hablarle fuerte a un perrito puede ser motivo de cárcel. No le hables fuerte al perrito porque te demando y te meto a la cárcel. Y el perrito voltea y le hace así. Se siente protegido por los hombres peligrosos de este mundo. Pero pegarle a la esposa o abortar un bebé es un acto aceptable. Incluso valentía y libertad. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos en donde la gente se vuelve peligrosa porque optan por proteger a los impíos y por herir a los justos sin importarle a las consecuencias. Defienden al culpable y condenan al inocente. Esos son los tiempos que estamos viviendo, en donde hay gente peligrosa, personas que no buscan a Dios ni les interesa tener la aprobación de Dios en sus vidas. Y desvían la fe de muchos. Y déjame decirte algo, mi hermano. No hay persona más peligrosa que una persona sin temor de Dios. Una persona sin temor de Dios no tiene nada ni nadie que lo detenga. Es peligrosa. Un marido sin temor de Dios es un marido que cae en adulterio. Una mujer sin temor de Dios es una mujer que arruina a su familia y cae en adulterio. Hijos sin temor de Dios son capaces de matar a sus padres. Personas sin temor de Dios son capaces de arruinar con calumnias la vida de otros. No hay persona más peligrosa que alguien sin temor de Dios. Y son los mundos, es el tiempo que estamos viviendo, personas sin temor de Dios dentro de las iglesias. Ya no hay temor de Dios, hermanos. Y hay hombres peligrosos que susurran al oído cosas, deseos del corazón, que buscan apartar de la fe a otros, que vivan una vida correcta delante de Dios. Vivimos en un mundo donde el temor de Dios se está erradicando completamente de las mentes. Mira, muchos ni siquiera han escuchado hablar acerca del temor de Dios. Digo, si tú no lo has escuchado en esta iglesia es porque no has venido. Pero del temor de Dios hemos hablado muchísimo. Pero hay algunos que no saben ni lo que es tener temor de Dios. Se ha erradicado de las iglesias, de las mentes de los cristianos. Y eso les permite hacer todo tipo de barbaries. Todo tipo de cosas indebidas dentro y fuera de las iglesias. Pasa lo que ocurrió en la iglesia de Corinto. Se envanecen, están envanecidos, ya no observan lo que está pasando realmente en sus vidas y en las vidas de otros, con que llenen sus deseos, con que llenen su corazón. Hermanos, son tiempos peligrosos. ¿Quieres ser arrastrado por hombres peligrosos, lejos de la voluntad de Dios? Bueno, tienes que llenarte de la palabra de Dios. Fíjate, Pablo en su carta a los hermanos en Roma describe la condición peligrosa a la que nos estamos enfrentando. Abre tu Biblia en Romanos 1:18. No tenemos que subestimar los tiempos que estamos viviendo, hermano. No dejes que te maquillen la fotografía, que te metan filtros. Ve la realidad de tu vida espiritual, la realidad de tu condición y haz algo. Apégate a Dios, apégate a su palabra, busca vivir una vida piadosa realmente basada en la palabra de Dios, no aquella que se dice piadosa pero niega la eficacia de ella, es decir, aquella vida que dice creer en Dios pero que con sus hechos lo niega. Romanos 1:18 en adelante, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado.
Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque hay hombres, hermanos, que con su maldad obstruyen la verdad. La palabra maldad, aquí en este texto de 1:18, es la palabra griega adikia, que nos habla de hechos injustos, es decir, con hechos injustos obstruyen la verdad. Esos son los hombres peligrosos u hombres y mujeres peligrosas, que con hechos injustos obstruyen la verdad, es decir, acciones que se oponen incluso a la lógica o a la moral. Incluso a la lógica y a la moral. Y con ese tipo de acciones obstruyen la verdad. Personas que con acciones ilógicas, carentes de sentido común, causan daño a otros, aún sobre la realidad y sobre la verdad de Dios. Por ejemplo, es un hecho muy simple. Una persona que le aconseja a otra no asistir a la iglesia. Yo espero que tú nunca lo hayas aconsejado. Pero si lo aconsejaste, bueno, pídele perdón a Dios. Pero con ese consejo causa daño y obstruye la verdad. Obstruir significa controlar. Controlar, es decir, con su mentira, con su injusticia, con sus hechos que se oponen a la lógica y a la moral, está tratando de controlar la verdad. Controlar los mandamientos de Dios. Y ese es un hecho peligroso. Cuida, hermano, tu vida de aquellos que tratan de controlar la verdad. Y aún contra toda lógica, contra todo razonamiento bíblico, te dan un consejo equivocado. Cuídate. ¿Por qué? Porque están tratando de controlar la verdad de Dios. Y eso es algo abominable. No lo dejes, no lo permitas, te van a desviar de la fe. Aunque, mira, aunque tengas deseo por algo, que tu deseo por Dios siempre sea más grande, eso siempre te va a guardar. Si tu deseo por lo de Dios es más grande que tus propios deseos, ese deseo por Dios te va a guardar en el momento en el que lleguen estos hombres peligrosos para que no te desvíen de la fe, para que no sigas, para que no seas seducido por sus artimañas. Escuchemos bien, hermano. Dios está en contra de este tipo de personas. Personas que con sus acciones quieren controlar la verdad. Dios está en contra de estas personas, las cuales son un peligro, escúchame bien, para toda la humanidad. No solamente para la iglesia, para toda la humanidad. Pablo se refirió a los judíos como personas que al ir en contra de la fe, en contra de la verdad del evangelio, actuaban en contra de la humanidad. En 1 Tesalonicenses 2:15 les dice, en la Nueva Traducción Viviente, pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos han perseguido a nosotros, dice Pablo. Ellos no agradan a Dios, no quieren a Dios, lo que quieren es satisfacer sus deseos, que le sigan llamando rabí, que lo saluden en las plazas y le den los lugares de honor en los banquetes. Este tipo de personas solamente quieren satisfacer sus deseos, no les importa la vida cristiana, les importa asistir a la iglesia y abusar de la fe de otros, pero no agradan a Dios. Y actúan en contra ¿de quién? De toda la humanidad. Al tratar de impedir que prediquemos la buena noticia de salvación a los gentiles.
Cuando hacen esto, siguen amontonando sus pecados, pero la ira de Dios por fin los ha alcanzado. Te repito, Dios está en contra de personas que con maldad obstruyen la verdad. Son un peligro para la iglesia y son un peligro para el mundo. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Regresemos allá a Romanos 1:21, dice así: a pesar de haber conocido a Dios, por medio de todas las cosas que Dios se ha revelado, no fue suficiente para glorificarlo como a Dios. A pesar de que Dios les mostró su poder, su deidad, por medio de lo excepcional de la creación, para ellos no fue suficiente como para glorificarlo y darle gracias. Como para pensar que Dios era digno de su obediencia, que era digno de su adoración. No. Se envanecieron, dice, se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Mira, antes de recibir el consejo de otra persona, observa su vida. ¿Sale? Observa su vida, cómo vive. Cómo vive su familia, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos. Observa cómo está viviendo. Porque muchos afirman ser sabios y que están tomando mejores decisiones, pero tienen su vida hecho un caos. Y esos son los que andan aconsejando a otros y llenándole a otros la cabeza de cosas que no tienen nada que ver con Dios, para apartarlos de la fe, para apartarlos de la vida que Dios quiere para ellos. Personas que se guían por sus inútiles razonamientos. Este tipo de personas, hermanos, esos hombres y mujeres peligrosos, no creen que le deban algo a Dios. O sea, no entienden que su vida se la deben a Dios. No entienden lo que dijo Pablo a aquellos griegos de Atenas. Porque en Él nos movemos y en Él somos. Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. No lo creen. Creen que el aliento es por sí mismos, de manera que no le deben nada a Dios. Creen que sus fuerzas son de sí mismas, por lo tanto no buscan glorificar a Dios. Son hombres peligrosos. Cuando tú veas a una persona ingrata para con Dios, que crea que esa persona puede vivir por sí misma, es una persona peligrosa. Cuidado, aléjate, evita a este tipo de personas. Y bueno, tú no seas una persona así. ¿Cuántos creen que le deben la vida entera a Dios? Bueno, vive de tal manera que le glorifiques. Que glorifiques a Dios. Que se vea la gratitud en tu corazón. No que haya soberbia. Personas que se guían por sus propios razonamientos que son oscuros y los llevan a la perdición. Porque claramente la Escritura dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. ¿Y cuántos hombres son arrastrados por otros que van por el mismo camino? Si un ciego guía a otro ciego, ¿qué va a pasar? Ambos van a caer en el hoyo. Sabiduría divina. Un ciego es peligroso que te guíe, ¿sí o no? Por más que diga, no, es que ya me sé el camino. Un ciego no te vas a poner a que un ciego te guíe. Bueno, hay algunos que sí lo hacen. Se dejan guiar por hombres peligrosos, de razonamientos oscuros, y los llevan a la perdición. Personas que siempre quieren arrastrar a otros con ellos. Sigue diciendo el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Versículo 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que se conducen en la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros.
cualquier parecido con la realidad ya estaba profetizado. Es que eso es lo que sucede cuando abandonan el temor de Dios. Eso es lo que sucede cuando una persona se cree más sabia que Dios. La Escritura dice: confía en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios razonamientos. Confía en Él de todo tu corazón. Pero alguien que abandona el consejo de Dios, alguien que abandona la verdad de Dios y la obstruye con pensamientos de maldad, es lo que le espera: depravación total. Va decayendo su condición moral hasta el punto en el que comete toda clase de impurezas sexuales y degradan sus cuerpos los unos con los otros. ¿Qué acaso no es lo que está sucediendo el día de hoy? Depravaciones sexuales por todos lados. Todas las películas, o la mayor parte de las películas, siempre tienen escenas sexuales depravadas abiertamente. Y te quieren decir que eso es normal. Sí, es normal para los que no tienen temor de Dios. Pero tú no, para ti no debe de ser normal eso. Toda la publicidad te quiere prender por lo sensual. La otra vez, hace bastante tiempo, estaba pasando por una glorieta, por allá por la zona de Oblatos. Iba en la glorieta y estaba como en 1,5 metros la palabra sexo. Y pues yo volteé, dije, y abajo decía: ahora que tengo tu atención, se imprimen lonas y no sé qué. O sea, es que es la realidad, hermanos. Es la realidad. Es lo que sucede el día de hoy: depravaciones sexuales por todos lados. La decadencia del hombre por apartarse de Dios. Ahora, la cuestión está en que el problema se agrava cuando se vuelve normal dentro de las iglesias. Cuando los hermanos y las hermanas se les hace normal. No, es que está bien ver pornografía siempre y cuando lo hagas como pareja. Es depravación sexual. No, es que me divorcié con este y me caso con este. Y muchas veces de las mismas iglesias. Y por no decir infinidad de cosas, hermanos, que quizá no me atrevo a decir desde el púlpito. Pero la depravación sexual al día de hoy es uno de los más grandes peligros que enfrenta la humanidad. Hay de todo: sexo con animales, con niños, y la gente lo pide y lo busca. Orgías por todos lados. Y eso de que yo me enteré de eso apenas hace un par de años, lo que se conoce como swingers. ¿Cuántos han escuchado hablar de eso? Te presto a mi esposa y tú préstame a la mía. Eso es swinger. ¡Qué depravación, hermanos! O, oye, se me antojó aquel. Échatelo, no pasa nada mientras tú y yo estemos bien. Y eso dentro de las iglesias se vuelve una realidad. ¿Está grueso o no? Es que son tiempos peligrosos, hermanos. Son tiempos peligrosos, y no peligrosos de los que te sacan la lengua. Peligrosos de los que quieren destruir tu vida y arrastrarte a todo tipo de pensamientos perversos. Por eso dice la Escritura: personas a las cuales Dios entregó a los malos deseos de sus corazones. Y esta palabra entregar significa que Dios les permitió hacer lo que había en su corazón. Mira, lo peor que nos puede pasar, hermanos, es que Dios nos deje hacer lo que queremos. Jamás le pidas a Dios que te deje hacer lo que tú quieres. Dile que te lleve a hacer lo que Él quiere para ti. Que te cierre las puertas que sean necesarias si son en contra de su voluntad. Pero pídeselo de corazón. Jamás le digas: Señor, ábreme puertas para que esto sea posible. Acomodé lugar. No, pon en sus manos todo lo que tú tengas en tu corazón. Porque si Dios te deja hacer tus deseos, posiblemente vayas a caer en desgracia.
Créemelo. Estas personas, dice la Escritura, que Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Les permitió hacer lo que estaba en su corazón hacer. Y no le echaron la culpa al diablo, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido y atraído. Ay, es que el diablo me llevó a hacer esto. No es cierto, lo tenías en tu corazón. Pero como no te importó Dios, Dios te permitió hacer lo que estaba en tu corazón hacer. ¿Por qué lo hice? Porque te apartaste de Dios. No escuchaste su consejo. Porque ignoraste los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Versículo 25, personas que cambian la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Personas que prefieren escuchar mentiras que los destruyen a la verdad que los salva. Y ese es uno de los males más comunes que hay hoy en día. Mira, si yo te digo, todo va a estar bien, no pasa nada, todo va a estar bien. ¿A cuántos les gusta escuchar esas palabras? Son bonitas, ¿sí o no? Pero escucharlas en un momento cuando todo está mal es el peor castigo que te pueden dar. Todo está bien, no pasa nada. No, todo está mal, arregla las cosas. Arréglalas. Ponte a cuentas con Dios, pide perdón. Reconcíliate con tu hermano. Haz lo que tengas que hacer, restituye el agravio. Porque mientras no lo hagas, todo va a ir de mal en peor. Lo más fácil, hermanos, es escuchar mentiras. Pero la mentira destruye. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Satanás es el padre de la mentira. Y todo aquel que se conduce por la mentira, que la acepta, y no solamente la acepta, sino la promueve, está rindiendo culto al diablo. Está rindiendo culto al adversario de Dios. La mentira puede apaciguar el corazón momentáneamente, pero te crea problemas a futuro de una manera impresionante. No podemos hacer como que las circunstancias no están pasando. Eso es una mentira. No podemos cambiar la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay pecado? Confesarlo. Dios te proveyó un abogado. ¿Para qué mentir? ¿Para qué hacer como que no pasó nada? Si confiesas tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Los hombres peligrosos te van a decir, no pasa nada, ya déjalo así. Ya no digas nada. Haz como que nada pasó. Y ni siquiera arrepiéntete delante de Dios. Bueno, eso te va a llevar a una decadencia cada vez mayor. Es impresionante que teniendo un abogado tan perfecto como Jesucristo para nosotros delante de Dios, prefiramos mentir a acudir a ese abogado. Es impresionante, pero es lo que sucede en las iglesias, hermanos. Jesús le dijo a los escribas y fariseos en Juan 8:43, ¿por qué no entienden mi lenguaje? Les hace una pregunta, a ver, ¿por qué no me entienden? Les he estado enseñando por tanto tiempo y les dice, a ver, ¿por qué no entienden lo que yo les estoy tratando de decir que viene de parte de Dios? Y él mismo responde la pregunta, porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Por qué? Porque mi palabra es verdad. Y a ustedes les gusta escuchar mentiras, que son la última Coca-Cola del desierto, que son los enviados de Dios al pueblo y que sus vidas son perfectas. Es lo que querían escuchar estos hombres. Que sí entren a la casa, despojen a las viudas, está bien, no pasa nada, tienes derecho a hacerlo. Que aten cargas pesados en otros, no importa, tú eres el sumo sacerdote o tú eres el sacerdote del pueblo, tú puedes hacerlo. Tienes el derecho. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? Dice Jesús. Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen?
Bueno, es que, mira, si los tiempos de Jesús esto era una realidad, ahora imagínate ahorita que estamos peor, que la maldad ha aumentado. A mí porque digo la verdad no me creen. Mis hermanos, qué peligro es escuchar hombres mentirosos. Te repito, no te dejes maquillar la fotografía, hermano. O como dicen por ahí, prefiero que me mates con la verdad a que me hieras con la mentira. No busques que te satisfagan el corazón, no busques, no seas de esos de los que habla la palabra de Dios, que buscan hombres que les rasquen el oído, maestros conforme a sus concupiscencias. Porque mira, siempre habrá alguien dispuesto a decirte lo que quieres escuchar, siempre. Pero ¿qué quieres escuchar? ¿Lo de Dios o lo de tu propio corazón? Bueno, una característica de los hombres peligrosos son los que prefieren las mentiras a las verdades. Y no estoy hablando de que tú llegues y digas, ay, ya le dije la verdad como es. No. Estoy hablando de las verdades de la palabra de Dios. No tus verdades, ¿verdad? Porque ves, no, es que yo le dije la verdad y si la quiere escuchar y si no, pues ni modo. No, las verdades de la palabra de Dios. Continúo en el versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, dice, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Nuevamente, la depravación, la decadencia moral del hombre a causa de apartarse de Dios, de dejar el temor de Dios. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Aún dentro de las iglesias, hermanos. ¿Cuántas iglesias cristianas hay en Guadalajara? No saque el dato, hubiera sido bueno que lo sacara, ¿verdad? Bueno, vamos a compararla. ¿Cuántos Oxxos hay? Por cada Oxxo una farmacia Guadalajara y una iglesia cristiana. ¿En cuántas de ellas verdaderamente hay temor de Dios? ¿En cuántas verdaderamente buscan glorificar a Dios? ¿Y en cuántas otras están permitiendo actos vergonzosos y los están normalizando? Por más asombroso que parezca, hay pastores transexuales, hermanos. Pastores que son hombres y se suben al púlpito vestidos de mujer. Mujeres embarazadas que se han puesto aspectos de hombre. Todo eso habla la perversión de estos hombres peligrosos, de la condición de la gente peligrosa, que te dice que son cristianos pero aceptan lo que Dios aborrece. Ojo, no estoy diciendo que aborrezcamos a los homosexuales o a los transgéneros, todo ese tipo de rollo, no, o sea, los amamos en el Señor, pero aborrecemos su pecado. Así como el Señor nos amó a nosotros siendo enemigos suyos, pero no nos dejó en la condición, no nos aceptó para dejarnos como estamos, ¿verdad? Él lo primero que hizo fue cambiar nuestro corazón, porque nuestro corazón estaba podrido. Él quitó el de piedra y puso uno de carne, fue lo primerito que Él hizo en nuestras vidas. Yo no estoy hablando de aborrecer a ellos, pero sí aborrecemos sus actos y no podemos estar de acuerdo con ellos. No puedo estar de acuerdo con algo que Dios aborrece, porque claramente la Escritura dice que son pasiones vergonzosas. Hombres con hombres es algo vergonzoso, algo depravado, que merece castigo, dice la Escritura. Lo mismo que pasa con las mujeres. Pero cuando se aferran tanto a eso, dice que Dios los deja hacer todas las cosas que desean.
Termina diciendo en el versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, es el culmen, hermanos, de la perdición. Todavía hasta el versículo 27, hay esperanza. Yo he sabido de hombres homosexuales que se rinden al Señor y el Señor los restaura. Lo mismo con mujeres que andaban metidas en el lesbianismo, se entregaron al Señor y el Señor les dio una nueva vida. Habían cometido todos actos vergonzosos y hasta aquí hay esperanza. Pero en el versículo 28 dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, o sea Dios, a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Es decir, los soltó por completo. Los soltó por completo. De manera que se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles y despiadados. Hombres peligrosos. Cuidado, hermanos, tenemos que estar atentos, ser sensibles. Una persona dijo que todo esto es el terrible retrato, escucha bien, todo esto es el terrible retrato de una cristiandad apóstata. Un nuevo paganismo enmascarado bajo el nombre de cristianismo. Todo esto es el retrato de la depravación con careta de cristianos. Esos son hombres y mujeres peligrosos. Saben bien, termina Pablo diciendo, que según el justo decreto de Dios, es decir, hay un conocimiento. ¿Por qué? Porque estuvieron en las iglesias, porque escucharon la palabra de Dios, porque conocen la ley del Altísimo. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Es decir, se juntan para andar en los mismos caminos. Tiempos peligrosos, hermanos, tiempos peligrosos. No seamos románticos pensando que las cosas van mejor. Mejor cuidémonos de nosotros mismos, cuidémonos de lo que estamos escuchando, lo que estamos realmente buscando, guardemos nuestro corazón para no caer en el error y que seamos desviados, arrastrados por hombres peligrosos, por hombres y mujeres que solamente lo que buscan es apartar de la fe a aquellos que han huido del error. Termino con esta ilustración. Es una fábula de Esopo. Se dice que un día la liebre se acercó a una zorra porque había escuchado que la llamaban la ganadora. Esta zorra aparentemente era una zorra muy exitosa. Y se dice que un día la liebre le dijo a la zorra, ¿podrías decirme si realmente es cierto que tienes muchas ganancias? ¿Y por qué te llaman la ganadora? ¿La exitosa? Le dice la zorra, si quieres saberlo, te invito a cenar conmigo. Cuidado con esas invitaciones a cenar, hermanos. Te invito a cenar conmigo. Aceptó la liebre y siguió a la zorra. Pero al llegar a la casa de la zorra, vio que no había ninguna cena, sino que la misma liebre era la cena. Entonces dijo la liebre, al fin comprendo, para mi desgracia, de dónde viene tu nombre.
No es de tus trabajos, sino de tus engaños. Y termina diciendo, nunca le pidas lecciones a los tramposos, pues tú mismo serás el tema de la lección. Cuidado, hermanos. Pónganse de pie. Cuidado, hermanos. Cuidado, cuidado y cuidado. Son tiempos peligrosos. Y mira, cada uno es responsable de sí mismo, lo volvemos a repetir. Cada uno es responsable si es engañado o si engaña a otros. Y cada uno de nosotros vamos a dar cuentas de nosotros mismos. La advertencia está no solamente de mi parte en este día, sino de toda la Escritura a través de miles de años. Si nosotros decidimos ignorar voluntariamente las advertencias de los tiempos que estamos viviendo, posiblemente vayamos a ser de esos hombres o de esas mujeres engañados o engañadas para su propia perdición. Quizá te des cuenta, pero ya va a ser demasiado tarde. Ya cuando tu vida está completamente destruida y la vida de tu familia. Atiende la advertencia, la exhortación al día de hoy. La Escritura nos dice que son tiempos peligrosos porque hay, hermanos, entre nosotros, personas peligrosas. Hay personas peligrosas dentro y fuera de las iglesias. Y como lo mencioné el primer tema, no todo lo que brilla es oro. Que no te vendan pirita, hermano, por oro. Tú tienes que ser astuto y sencillo y meterte a la palabra de Dios y asegurarte de que tu vida está caminando conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan y al propósito divino. Y esta es responsabilidad tuya. Amén. Cierra tus ojos. Padre bueno, gracias, Señor, por la advertencia y la exhortación del día de hoy. Bendícenos y ayúdanos a andar fielmente en tus caminos, que entendamos tu lenguaje porque queremos escuchar tus palabras. Que no optemos por la mentira en lugar de la verdad, sino que el mayor deseo de nuestro corazón siempre seas tú. Que te amemos a ti más que a cualquier cosa y que aún sobre nuestros deseos, el hacer tu voluntad sea lo más grande en nuestra vida. Queremos conocerte más y queremos adorarte más. Guárdanos de la maldad de este mundo, guárdanos del maligno y guárdanos de cualquier hombre, mujer perverso o perversa que quiera desviar nuestra fe. Ayúdanos a tener nuestros oídos bien puestos en tu voz, en la voz de tu Espíritu Santo y no a estar escuchando espíritus engañadores. Ayúdanos a mantenernos firmes y constantes, creciendo siempre en tus caminos, Señor, porque un día te hemos de dar cuenta y nada va a poder justificar nuestras acciones, sino solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Te pedimos a una misma voz que guardes esta iglesia, guardes esta congregación, que podamos identificar a aquellos hombres perversos que se introducen en las iglesias y que juntos como un mismo cuerpo, una misma iglesia, podamos guardarnos los unos a los otros para no ser arrastrados por el error de estos inicuos. Ayúdanos y que nuestro corazón, Señor, esté siempre deseando más de tu verdad. Cámbianos, transfórmanos y llévanos a un conocimiento más alto y más profundo de tu nombre, pero sobre todo a que nuestro carácter sea cada vez más semejante al tuyo. Gracias por amarnos, gracias por advertirnos y gracias por prepararnos para todo lo que vamos a enfrentar en el día a día. En el nombre de Jesús, recibe siempre toda la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Está la capacitación de evangelismo ahorita a las 2. Los que se vayan a quedar, pues con todo gusto. Y los que no, nos vemos la próxima reunión. ¿Sale? Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.